Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo devocional. Esperando que esta palabra que el Señor nos da en esta oportunidad sea motivo también de mucha bendición a todos nuestros hermanos. Voy a invitarles entonces a leer la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5, el versículo 7. Leo en el nombre del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos concede, mi Dios, de estar en este lugar para poder una vez más compartir con nuestros hermanos el mensaje de su palabra. Su palabra es viva y es eficaz, poderosa es como una espada de doble filo, y hacemos bien en estar atentos a ella como a una luz que alumbra en lugares oscuros. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra que usted nos presenta una vez más. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Dejar las preocupaciones. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin duda, hermanos, hermanas, que durante el transcurso de nuestra estadía en este mundo, nos hemos encontrado y tal vez nos vamos a encontrar con muchos problemas, con muchas dificultades, porque el mismo Señor lo dijo. Fue claro en señalarlo, en decir que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero también el Señor nos dijo, confiad, yo he vencido. Y con el Señor todo es posible. Reiteradamente el Señor, y a través de su palabra, nos invita a nosotros a confiar en Él, cualquiera sea nuestra situación, que el Señor permite que nosotros podamos vivir aún en los caminos del Señor. El creyente se enfrenta a numerosas preocupaciones y miedos. Estos pueden ser muy diferentes, razones escolares, laborales, familiares, problemas de salud, o entre hermanos de la fe inclusive. Pero gracias a Dios no estamos solos en nuestras preocupaciones y problemas, pues tenemos nosotros un Padre en los cielos que siempre tiene cuidado de nosotros y que nos señaló diciendo que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero reitero, muchas veces nuestra poca fe nos lleva a la duda, a la incertidumbre, a los miedos, y no encontramos salida ni a quién recurrir. Pero hoy, una vez más, el Señor nos señala que es importante que en estos tiempos que vivimos, nosotros podamos tener la mira en el Señor Jesucristo. Y a pesar de todos los sucesos, nuestra fe puede ser incrementada, toda vez que nosotros leímos la palabra del Señor. Pues dice que la fe viene por el oír palabra del Señor. Es importante para nosotros entonces, como pueblo de Dios, tener siempre presente la lectura bíblica, la palabra del Señor. Y dice que ella es naturalmente como una luz que ilumina también nuestro camino, que nos señala el camino a seguir en esos momentos difíciles en los cuales nosotros podemos vernos confrontados. Sin duda que usted, hermana, hermano, los ha tenido. Todos los hemos tenido. Pero en esos tiempos somos invitados a depositar
plenamente nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pues Él lo dijo: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, cosas dificultuosas que tú no sabes ni entiendes hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos ejemplos de fe. Muchas personas que en el momento aflictivo, en su angustia, acudieron al Señor, y eso hoy nos sirve también para afianzar más nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dado que el Dios de ayer es el mismo de hoy, Él no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. Su amor no termina jamás. Aún dice que cesarán las lenguas, se acabarán las profecías, pero el amor de Dios permanece para siempre. Señor los bendiga. Hay entre otros un suceso de la vida del Señor Jesús muy instructivo para nosotros. Podemos nosotros considerar la lectura de Lucas en el capítulo 8, versículos 41 y 42. Podemos leer en este mencionado pasaje acerca de un hombre llamado Jairo. Todos hemos leído este pasaje y sabemos qué trata. Que era un principal de la sinagoga. Textualmente la palabra dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Aunque este hombre quizás no conocía al Señor Jesús como lo conocemos hoy, pero podemos aprender varias lecciones de su comportamiento. Él es ejemplo de cómo podemos ir al Señor Jesús con nuestras necesidades. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él hizo muchas cosas notables. Sanó a muchos enfermos, a muchos les dio la vista. A 3 personas Él resucitó, que allá habían partido de este mundo. Después que el Señor había liberado a un hombre conocido como el demoniado gadareno, Él vuelve y se encuentra que ya descendiendo de la barca hay muchas personas que le esperan. Entre ellos ha llegado un hombre doblando sus rodillas al Señor. Y este hombre era Jairo. Sin duda que había oído de las cosas importantes que el Señor hacía, del poder que había en Él. No tenía otra opción que ir al Señor Jesucristo con su problema. Postrándose a los pies del Señor, le pidió al Señor que fuera a su casa, porque tenía a su hija muy enferma, una niña de 12 años. Cuando esto ocurre a cualquier familia, es un problema muy grande. Tal vez cuando a la misma mamá o papá le ocurre esto, a lo mejor no es tanto el dolor. Pero cuando se ve una familia enfrentada a una situación de esta magnitud, ¿qué se puede hacer? Pero aquí hay un ejemplo de lo que en realidad se puede hacer. El Señor dijo: iré. Y el Señor mismo caminó en dirección a la casa de Jairo, con el único propósito de sanar a esta niña de esa enfermedad.
En ese trayecto a la casa de Jairo, eran muchas las personas que iban y que seguían al Señor. Muchos naturalmente porque tenían problemas, porque sabían que además que el Señor sanaba, también multiplicaba panes y peces. Y muchas personas a través del mundo han seguido al Señor por los intereses de la vida. Pero sin embargo no era la situación de Jairo. Este hombre estaba muy afligido por su hija. Mientras ellos caminaban, también una multitud lo hacía junto al Señor y junto a los discípulos mismos que iban en ese trayecto. Mientras esto sucede, la palabra del Señor señala que también vino una mujer que también tenía un problema que no era menor, que durante 12 años había ella arrastrado una enfermedad muy grave, había acudido a muchos lugares procurando encontrar sanidad, no había sido posible. 12 años no es poco tiempo. Sin duda que sus recursos se habían terminado, pero también sabía de la persona del Señor Jesús, porque la fama de Él se había difundido por muchos lugares. Y dentro de sí, ella decía: si yo tocare solamente el borde del manto del Señor, voy a ser sana. Eso es tener fe. Como pudo, ella se abrió paso entre la multitud y consiguió su objetivo. Tocó el borde del manto del Señor. El Señor se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos decían: Señor, la multitud te aprieta y como tú dices, ¿quién me ha tocado? No, dice el Señor, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Cuando esta mujer se dio cuenta de esta situación, que no había quedado encubierto lo que ella había hecho, vino al Señor para decirle: fui yo, Señor, porque decía, si tocase solamente el borde de su manto voy a ser sana. El Señor le dice: ve, tu fe te ha salvado. Además de la sanidad, el Señor daba salvación. Qué alegría, qué bendición cuando podemos nosotros obtener un bien de parte del Señor. Sin duda, hemos tenido muchas bendiciones. Hemos sido testigos del bien de Dios. Hemos gustado de su amor. Pero hay situaciones extremas en que también viene la confusión. Porque digo una vez más, estamos en el mundo y el mismo Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Al emprender el Señor su trayecto hacia el hogar de Jairo, aparecen algunas personas para darle un aviso a Jairo, diciéndole: no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. Vaya, siempre van a haber personas así, negativas, en lugar de dar mensajes de bendición, llevan un mensaje tal vez de mayor aflicción. No era menos la situación en ese instante. Pero aquí se hace oír una vez más la voz del Señor Jesucristo cuando Él dice: yo iré y le sanaré. Gloria al Señor. El Dios de ayer es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Su gloria permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor, ya en la casa de Jairo, lo primero que Él se hace es rodearse de personas de fe,
Porque al Señor sin duda le agrada a la persona de fe que pueda creer en su nombre aun cuando todo se vea oscuro. Porque Él prometió, y dice allí el Salmo, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo saciaré de larga vida, porque ha conocido mi nombre. Debemos confiar en la palabra misma del Señor, que es fiel y verdadera. Todo hombre, dice, es mentiroso, pero Dios es veraz. Los que a Él miraron no serán confundidos. Isaías nos recuerda diciendo que el brazo de Jehová no se ha cortado para socorrernos, ni su oído se ha agravado para oírnos. En el lugar, el Señor toma a aquellos hombres de fe, Pedro, Juan y Jacob, sus más cercanos, y con ellos Él entró a aquel cuarto donde estaba aquella niña, para solamente decirle: Tabita, levántate. Inmediatamente se incorporó esta niña y mandó que se le diese alimento. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Sin duda, en un momento, Jairo tiene que haberse sentido muy confundido cuando ya le dicen: tu hija ha muerto. Pero es ahí, en el momento extremo, cuando no hay salida, cuando vemos todo oscuro, pero ahí va a estar la mano del Señor para demostrarnos su gran poder. Nos lleva a extremos, muchas veces para probar también nuestra fe. Y sin fe es imposible poder agradar a Dios. Dejar las preocupaciones. ¿Pero en quién podemos nosotros dejarlas? En el Señor Jesús. Los amigos, algunos podrán ayudar hasta donde pueden, pero por lo general no los encontramos. Pero ¿dónde vamos a encontrar nosotros la solución y la ayuda? Toda vez que vengamos al Señor con un corazón contrito y humillado, como lo hizo Jairo en su primer momento de encuentro con el Señor, doblando sus rodillas. Ahí vamos a encontrar la solución, como muchos hemos sido testigos en este tiempo, en que no hemos tenido otro a quien recurrir, sino pedir al Señor por nuestras familias, por nosotros mismos, por todo lo que nos rodea, por la obra del Señor, que en estos tiempos nos corresponde vivir un tiempo dificultoso. El Señor lo dijo que vendrían estas cosas. Por cierto, no pensamos que los tocaría, pero así ha sido. Muchas personas y muchos hermanos también han perdido la fe, ya por la partida de un ser querido como consecuencia de la pandemia. Su fe se ha diluido. Es el caso de muchos que profesaban esta fe. Ojalá, y pienso que en nuestra iglesia no es el caso, pero ha ocurrido también en muchos pueblos del Señor. Sin embargo, somos llamados por su misma palabra a confiar en el Señor Jesucristo, a esperar en Él, porque los que esperan en Él no serán avergonzados, no serán confundidos. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El Señor Jesús es el refugio en nuestras dificultades y problemas que cada cual podamos tener, porque el Señor permanece. El Dios de ayer es el mismo de hoy, dice la palabra del Señor. Llevado por esta gran preocupación, Jairo llegó al Señor en su desesperación a causa de su hija, que estaba a punto de morir, y le pidió que fuese a su casa. El hecho de que se haya postrado a los pies de Jesús muestra su total desesperación
y al mismo tiempo su aprecio al Señor. Tal vez ya ha acudido o había acudido a diferentes médicos, pero ninguno había podido ayudar a su hija. Jesús era su última esperanza. Para nosotros, pienso que siempre ha sido nuestra esperanza. Y no solamente en el momento aflictivo, sino que en todo tiempo Él estaría con nosotros. Y si el Señor nos ha llevado y permite tales cosas, dice que Él también confortará nuestros corazones, nos dará alivio, dará esa paz que el mundo no puede dar. Él lo señaló: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él es nuestro refugio. Podemos acudir a Él en plena certidumbre de fe, sabiendo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de Dios en las preocupaciones. Sin duda que han venido, como le he reiterado, pero la paz del Señor no es como la que el mundo da, porque es la que conforta nuestros corazones. De la actitud de Jairo podemos aprender una lección y seguirlo como ejemplo. No queremos o no queremos ir también nosotros a nuestro Padre Celestial con todo lo que nos preocupa, con todas las cargas que podamos llevar. ¿Cuántas veces nos fatigamos con todo tipo de cargas? Nuestras situaciones, por cierto, no son comparados, o nuestras aflicciones no tienen comparación con la gloria que vendrá. Y eso es lo que cuenta. Porque todo lo que padecemos acá, aun cuando sea muy negativo, no tiene comparación con las promesas del Señor. Todo acá es pasajero, pero el Señor nos ha prometido un lugar mejor, donde nunca más habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá llanto, ni habrá dolor, porque dice: las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en esta fe debemos mantenernos en este tiempo. Por cierto, la iglesia que nos antecedió, por ejemplo, la iglesia del primer siglo, cuántas situaciones adversas ellos tuvieron que vivir, cuánta persecución y aún la muerte. El apóstol Pablo llega a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos debieron ofrendar sus vidas? Pero aún en el momento de las aflicciones, fíjese usted que ellos tenían gozo, pues entendían que de esa forma ellos estaban ayudando a llevar las aflicciones de Cristo. ¿Es posible poder tener alegría en medio de la aflicción? Seguramente, hermano, me va a decir no, y es lo natural. Pero si está plenamente la gracia del Señor, si está naturalmente como debe estar, una porción de su Espíritu Santo, ojalá abundante, en nuestra vida, vamos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin el Señor, nada somos en el mundo. Aún dice que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. Y mediante su ayuda nosotros podemos, hermanos, en este tiempo, seguir adelante y pedirle al Señor, como allí un siervo de Dios llamado Eliseo dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Ojalá yo y todos podamos buscar esto, una mayor gracia del Señor, porque desconocemos lo que viene. Pero si el Señor y su gracia está en nosotros, hermanos, todo lo podremos con el Señor. Pienso si llegásemos al extremo
que ocurrió aquella iglesia del primer siglo y aún posterior a ellos, tiempos de la Inquisición, siglo XV, cuántos hijos de Dios fueron perseguidos y fueron muertos. Pero ellos, en esa situación, no trepidaron, sino que enaltecieron el nombre del Señor, sabiendo que aquel que un día les rescató tenía algo mayor en los cielos, de lo cual aún un gran patriarca como Abraham, él buscaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso es lo que debemos anhelar. Nuestra estadía en este mundo es breve. Aún dice el Salmo 70 y 80, lo más robusto, Salmo 90. En nuestra estadía puede haber un poco más, eso lo determina el Señor. Pero con todo esto, hermanos, en este lapso de tiempo, podemos decir es breve en comparación con una eternidad que nos espera, solamente de bendición, porque así lo dice el Señor, que Él fue a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenemos un refugio, y ese refugio es el trono de la gracia, al que siempre tenemos acceso, según nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Todos podemos llegar al Señor con nuestras cargas, no solamente con nuestras cargas, sino con expresiones de gratitud y de alabanza al Señor. La bendición material no ha faltado, pero muchas veces escasea lo espiritual. Y es eso lo que nosotros debemos buscar. ¿Y donde lo encontramos? Ahí, al trono de la gracia del Señor, doblando nuestras rodillas, como un día lo hace este principal, Jairo, entendiendo que su única esperanza era el Señor Jesucristo. Si usted se ha visto en estas dificultades, bien, es el camino que el Señor nos dejó. Estrecho, angosto, pero es el camino que lleva a la vida y el Señor nos invita a andar por él. Con la ayuda del Señor y con su gracia, todas las cosas son posibles. Cuando estamos en apuros, cuando, como Jairo, nos vemos y no encontramos otra salida, también podemos dejarnos caer a los pies del Señor Jesús y abrir nuestro corazón al Señor con la certeza de que Él es todopoderoso. Entonces no nos decepcionaremos, aunque Dios no siempre responda de inmediato, ni nos saque forzosamente de las circunstancias adversas. Podemos estar seguros de que Él nos dará su paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, capítulo 4, 6 y 7, y Hechos 16, 24 y 25. La palabra del Señor nos señala esto y muchas cosas más importantes para nosotros que somos parte de la iglesia del Señor, que Él en un tiempo lejano vendrá por ella. ¿Estamos preparados para ello? Siempre se nos invita al Señor. Si es en el momento de dificultad, también se nos invita a buscar una mayor gracia del Señor para poder estar firmes en la libertad con que Cristo un día nos hizo libres y no volvamos otra vez, dice, al yugo de esclavitud. Muchos han vuelto atrás, muchos han dejado su fe, pero creo que usted, hermano, hermana, hemos sido fortalecidos en la oración, hemos sido bendecidos a través de la palabra y de los mensajes que hemos estado recibiendo a través de devocionales, y por distintas formas el Señor nos habla y por su misma palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Necesitamos mayores explicaciones en relación a este texto? Guardémoslo en nuestro corazón. Creo que es lo más importante para nuestras vidas, porque por sí solo el Señor nos habla a través del apóstol Pedro, fiel testigo de la obra del Señor en este mundo, de sus padecimientos, y que también Pedro dio su vida por la causa del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él y su mensaje, o el mensaje del Señor a través de Él, es causa de fortaleza, es motivo de bendición, y no tenemos otro norte, otra dirección a la cual nosotros podemos encontrar respuesta, sino solamente al Señor Jesucristo. Le reitero, los que miraron a Él no serán avergonzados, sus rostros fueron alumbrados. Por lo tanto, nuestra mira debe estar siempre en la persona del Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo nos guiará. Su gracia nos ha de fortalecer. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Queridos hermanos, verdad es que las tareas y preocupaciones de la vida acaparan muchas veces nuestros pensamientos, invaden nuestros corazones y nos impiden ocuparnos debidamente de la bendita persona de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nuestros afanes, sean materiales, sean espirituales, nuestras preocupaciones de cualquier índole, podemos depositarlas ahí, a las plantas del Señor Jesucristo. El Dios de ayer es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Su misericordia está presente. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga. Esta es su palabra en su vida, que haciendo vida en su corazón. Este texto que es tan breve, que es tan hermoso por lo demás, y en general, toda la palabra del Señor es hermosa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él nos ama a su pueblo, ama a su iglesia, y tiene cuidado de ella. Como el buen pastor, que se declaró a sí mismo, que iba por los montes a buscar a aquella ovejita que se extravió, que tiene una preocupación de ella, que no se olvida de ella, que si por diversas situaciones que le han causado heridas, el Señor también cura las heridas. Que la paz del Señor, su amor, su misericordia sea con todos nosotros. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones, hermanas. Bendiciones, iglesia del Señor. Voy a invitarle a que oremos, dándole gracias al Señor por su palabra que nos concede en esta oportunidad. Bendito Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta noche, por esta su palabra, Señor, que usted nos concede a cada uno de nosotros, con el propósito, sin duda, de fortalecer nuestra vida espiritual, de señalar las cosas que siempre tenemos que tener presentes para el bien, para el progreso de nuestra propia vida espiritual. De manera que cuando usted venga, no se encuentre haciendo así. No se encuentre, Señor, como aquellas 5 vírgenes prudentes, con aceite en sus vasijas y también en sus lámparas, que con su ayuda en este tiempo, Señor, podamos alumbrar en medio de un mundo de tanta oscuridad. Usted es la luz del mundo, pero debemos también nosotros estar conectados a usted, mi Dios, para también alumbrar a otros que van por el camino del error. Bendiga esta palabra, Señor, en todos mis hermanos, como también si hay alguna persona que no le conoce, esta palabra también puede ser motivo de bendición para su vida. Gracias, Señor, y le pedimos su bendición
sobre su pueblo, sobre nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.